Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Pacheco Sánchez. Soy del grupo 7ISC21. Hoy vamos a hacer la práctica 7.2.10 de Packet Tracer, que es configurar DHCP V4. Pasamos nuestra tabla de instrucciones de este lado. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestra tabla de asignación de direcciones que vamos a estar ocupando más adelante. Entonces nos dice configurar un router como servidor DHCP. Configurar la retransmisión de DHCP. Configurar un router como cliente DHCP y verificar DHCP y la conectividad. Instrucciones. Parte 1. Configurar un router como servidor DHCP. Paso 1. Configurar las direcciones IPv4 excluidas. Las direcciones que se han asignado estáticamente a los dispositivos de las redes que utilizarán DHCP deben excluirse de los grupos DHCP. Esto evita errores asociados con direcciones IP duplicadas. En este caso, las direcciones IP de las interfaces LAN R1 y R3 deben excluirse de DHCP. Además, excluyen otras 9 direcciones para la asignación estática a otros dispositivos, como servidores e interfaces de administración de dispositivos. Nos pide que configuremos R2 para excluir las primeras 10 direcciones de LAN R1. ¿A qué se refiere con LAN R1? Se refiere a todo este servidor de router 1, switch 1, PC1. Y de LAN R3 se refiere a esta parte de acá. Entonces tenemos el primer comando, que es en R2. entramos a modo privilegiado y después a configuración global, config T. Nos pide que metamos el comando IP de HCP excluded address 192.168.10.1 a la 192.168.10.10. Enter. ¿Y de dónde sacamos esto? De esta parte de acá, que va a terminar en 10, porque es de la 1 a la 10. Entonces nos dice configure R2 para excluir las primeras 10 direcciones de LAN R3. Ahora, en vez de 10, de 192.168.10.1 a la 10, ahora tiene que ser de la 192.168.30.1 a la punto 10. Entonces hacemos el mismo paso, pero ahora cambiando aquí el 30 y el 30 acá. Entonces damos enter y tenemos configuradas las primeras 10 direcciones de LAN R3 y de LAN R1. Paso 2. Crea un grupo de HCP en R2 para la LAN R1. Crea un grupo de HCP denominado R1 LAN. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y nos da aquí el comando. Entonces metemos IP de DHCP pool R1 LAN. Entonces damos enter y nos dice configura el grupo de DHCP para incluir la dirección de red, la puerta de enlace predeterminado y la dirección IP del servidor DNS. Y tenemos aquí los comandos, nos los está dando, que es network 192.168.10.0, su máscara de red de 24. Y ahora nos dice que metamos el de default router 192.168.10.1 y el de DNS server 192.168.20.254. Ahora nos dice paso 3. Crea DHCP pool en R2 para la R3 LAN. Crea un grupo de DHCP denominado R3 LAN. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Configura el grupo de DHCP para incluir la dirección de red, la puerta de enlace predeterminado y la configuración IP del servidor DNS. Consulte la tabla de direcciones.
Entonces nos pide que hagamos lo mismo. Entonces ahora nos salimos de aquí y metemos el mismo comando que es R3. Nos está pidiendo que revisemos la tabla de direccionamiento. Entonces vamos a la tabla de direccionamiento y metemos el mismo comando que es network 192.168, pero aquí en vez de 10 es 30 con su máscara de red de 24. Damos enter y ahora nos pide que metamos el de default router 192.168.30.1. ahora vamos con network con DNS server y nos dice que es 192.168.20.254. Este se queda así por el de servidor de DNS, que es el de aquí. Y los demás de network es del diagrama de topología, que es de R3, que son estas partes de aquí, direccionamiento IPv4. Aquí podemos ver que es 192.168.30.1. Es el mismo que es de default router, que es el router 3. Y del network es 192.168.30.0. Ese del network es esta de aquí, que es de la LAN 3. Entonces ahora nos dice, parte 2, configure DHCP Relay. DHCP es paso 1, configurar R1 y R3 como agente de transmisión de DHCP. Entonces nos está pidiendo, para que los clientes de DHCP obtengan una dirección de un servidor en un segmento LAN diferente, la interfaz a la que están conectados los clientes deben incluir una dirección auxiliar que apunta al servidor de DHCP. En este caso, los hosts de las LAN conectadas a R1 y R3 tendrán el acceso al servidor de DHCP, configurado en R2. Las direcciones IP de las interfaces serie R2 que están conectadas a R1 y R3 se utilizan como direcciones auxiliares. El tráfico de DHCP de los hosts de las LAN R1 y R3 se reenviará a estas direcciones y procesará el servidor de DHCP configurado en R2. Nos dice que configuremos la dirección auxiliar para la interfaz LAN en R1. Entonces nos pide que nos vayamos a R1, que es LAN R1, y entramos a modo privilegiado y después a configuración con global con config y metemos los comandos que nos está pidiendo, que es interface gigabit 00. ¿De dónde sacamos esta? De la tabla de direccionamiento. Nos vamos a R1 y aquí tenemos la interfaz que nos está pidiendo, que es gigabit 00. Entonces, después de meternos a la interfaz, nos pide que ponemos IP helper address 10.1.1.2. ¿Y de dónde sacamos este? Bueno, la sacamos aquí de la puerta predeterminada de la serial, que es 10.1.1.2. Perdón, aquí, que es la de la serial 1, que es de router 1 a router 2. Es esta de aquí. Una disculpa. Y damos enter. Ahora nos dice, configure la dirección auxiliar para LAN en R3. Entonces hemos terminado aquí en R1 y nos pide que ahora en router 3 hagamos lo mismo. Entonces entramos aquí a modo privilegiado con enable, después con config T de configuración global y igual interface gigabit 00, damos enter y helper address y verificamos acá de dónde está de R3 a R2 y nos dice que es de la serial 001 y es 10.2.2.1. Damos enter. IP helper address
Ajá, 10.10.10.2.2.1. Sí. Entonces nos salimos de R3 y nos dice ahora los pasos. Dice, configure los hosts PC1 y PC2 para que reciban sus direcciones IP de un servidor de HCP. Compruebe que los hosts han recibido sus direcciones de los grupos de HCP correctos. Entonces cerramos aquí y nos vamos a PC1, nos vamos a IP Configuration y le damos aquí en la opción de DHCP y nos lo tiene que dar automáticamente, que aquí está, aquí es como la tenemos. Entonces tenemos la de PC1, nos vamos a PC2 igual a IP Configuration y le damos aquí en el circulito de HCP, lo activamos y nos tendría que dar aquí el que hemos establecido aquí en router 3, pero creo que no se activó bien. Entonces es IP helper address, perdón, aquí era 10.2. Damos enter, cerramos esta, nos vamos a PC2 y como podemos ver ya nos apareció porque había cometido un error, pero ya tenemos activado las de HCP de PC2 y PC1. Entonces cerramos aquí y nos dice parte 3, configurar un router como un cliente de HCP. Del mismo modo que un PC puede recibir una dirección IPv4 de un servidor, una interfaz de router tiene la capacidad de hacer lo mismo. El router R2 debe configurarse para recibir direcciones de ISP. Configure la Gigabit Ethernet 01 interface en R2 para recibir direccionamiento IP de DHCP y active la interfaz. Como podemos ver, tenemos que activar la Gigabit Ethernet 01 de interfaz R2, que es esta de aquí que está apagada. Aquí, como podemos ver, aquí ya nos marca, si ponemos el cursor aquí, nos sale que es Gigabit 01 y esta es la que tenemos que activar y nos da los comandos. Entonces aquí en R2 nos metemos y ponemos los comandos interface Gigabit 01, damos enter, le ponemos IP address de HCP, no shutdown y tenemos. Ahora nos dice, utiliza la función de tiempo de avance rápido de Packet Tracer para acelerar el proceso. Le damos en el de avance y ya está activado. Ya está activada esta de Gigabit 01 a internet de Cisco y de Pluvixit. Entonces ya tenemos enlaces. Ahora nos dice, usa el comando show interface brief para verificar que R2 recibió una dirección IP de HCP. Entonces aquí nos salimos con el comando end y metemos el comando show IP interface brief. Vamos a enter. Y como podemos ver aquí en Gigabit Ethernet 01, sí se nos recibió una función, una dirección IP de DHCP, que es esta de aquí. Y como podemos ver aquí nos marca mismo DHCP. Dice parte 4, verificar DHCP y conectividad. Verificar enlaces de DHCP. Entonces dice que metamos el comando show DHCP binding. Damos enter. Ok, me faltó aquí IP. Y como podemos ver aquí tenemos las adres que hemos estado haciendo, que este es de la LAN 1, que es de la 10 a de la punto 11 y de la LAN R3. Entonces sí lo tenemos bien. Ahora nos dice, verifique que PC1 y PC2 ahora pueden hacer ping entre sí y todos los demás dispositivos. Cerramos acá, nos vamos a PC1 y hacemos ping a PC2. Nos vamos aquí, pero verifiquemos qué dirección tiene PC2,
que es 192.168.30.11. Entonces en PC1, en Command Prompt, ponemos ping y verificamos 192.168.30.11. Damos Enter y como podemos recordar, a veces suele tardar para que haga ping entre sí. Y como podemos ver, si tenemos conectividad de PC1 a PC2. Ahora vamos a checar los resultados. Si tenemos todo bien, y como podemos ver, si tenemos todo bien. Entonces, eso sería todo de mi parte y hemos terminado.